El circuito Cordillera Paine es el sendero más grande que existe actualmente en el Parque Nacional Torres del Paine, ubicado en el extremo sur de Chile. Fue creado en el año 1976 y la gracia que tiene este sendero es que realiza un recorrido completo alrededor de la formación montañosa llamada Cordillera Paine, o también llamada Macizo Paine, por lo que ahora también se le conoce como Circuito Macizo Paine. Circuito Cordillera Paine era el nombre original, aunque popularmente ahora la gente le suele llamar la O. La creación de este sendero se atribuye a dos personas en particular, Oscar Guineo y John Garner, y resulta que Oscar Guineo es mi papá, así que estoy bastante familiarizado con la historia. Dicho esto, en realidad la creación del circuito partió como una iniciativa de la Corporación Nacional Forestal, o CONAF, y ellos dos no fueron los únicos involucrados en el proyecto, sino que fue un esfuerzo conjunto del cuerpo de guardaparques de esos años. Este año, 2026, estamos celebrando los 50 años de la creación del circuito, y dentro del marco de esta celebración, en febrero se hizo una charla conmemorativa en la ciudad de Punta Arenas, en el edificio del Ministerio de Agricultura. Y ya que estoy metido en las celebraciones y me gusta andar sacando fotos y grabando videos, se me ocurrió grabar la presentación completa para dejar registrada la ocasión. Así que a continuación les dejo ese video, ya que no mucha gente conoce en detalle cómo fue creado este sendero y creo que es importante que esta información esté disponible públicamente. Y además de eso, se dio una situación bastante bonita en que varias de las personas que estuvieron involucradas en la creación del circuito en esos años también asistieron a la charla y se les dio la oportunidad de participar, lo cual terminó enriqueciendo mucho la actividad. Así que espero que lo disfruten. Buenas tardes a todos. Gracias por venir a celebrar estos 50 años de la creación del circuito. Mi amigo John Garner, si el que no lo conoce, flaquito, y el resto de que participaron, Cali Zambrano, René Cifuentes, que estuvo en las prospecciones, los dos, y los otros, dos a lo menos ya no están, fallecieron. Así que, de todas maneras, un agradecimiento por ello. Vamos a tratar de, esta reunión es más que nada conversar sobre la creación del circuito, que hacen preguntas y nosotros contestamos. Pero primero vamos a hacer una introducción pequeña, ¿ya? Al celebrar estos 50 años, normalmente nosotros nos juntamos cada 5 años, pero ahora ya tenemos programado caminar. Esta es la última caminata oficial que vamos a hacer, esperamos a dar la vuelta al circuito. Y la siguiente vuelta son en 7 años más, según aquí yo no. Pero lo vamos a hacer en la casa o en un camping, en cualquier parte, en un hotel. Así que ahí ya no vamos a caminar. Porque yo tengo 74 años, él tiene 73, entonces ya estamos más o menos gastados de tanto caminar. John va a hacer una introducción de por qué por qué le gustó, por qué con su amigo, ¿cuánto era? El jefe de la expedición de John, ellos hicieron escalada de cerro y caminata y todo ese tipo de cosas. Entonces yo voy a dejar a John para que converse un tipo de cosas de eso, para que vayan grabando y le pregunten. ¿Ya? Por ahí. ¿Tu traductor? Okay. I'm here. Well, I'll be translating. Lo voy a estar traduciendo. that's lucky we have a translator. Yeah. So I apologize, no Spanish. Ah, sí. Se disculpa porque no habla español. It's incredible, really, that with no Spanish, I landed here in 1975. Increíble que sin saber hablar español llegó aquí en 1975. Nobody spoke any English here then. Nadie hablaba inglés anywhere. aquí. Nada. And after I'd been climbing in the mountains and exploring and having a good time, Y después de que estaba escalando las montañas y pasándola bien, I met a group of people who were all being paid
to have a really good fun time. They were called guardaparques. All they did was ride around on horses, pretend they were Clint Eastwood, and drink wine, and they were paid for that. Entonces, entre medio de las expediciones, de repente se encontró con un grupo de personas a las que le pagaban por estar ahí. Les decían guardaparques. Y él veía que se la pasaban todo el día andando a caballo y creo que dijo tomando vino. Mucho. y creyéndose Clint Eastwood. Y por eso les pagaban. So we were sort of climbing up on top end of Glacier Grey, the Cordillera, something on Gin. And I used to run down, you know, running, no lycra, back in 1975, no Entonces, lycra. desde arriba de Glacier Grey andaba con las expediciones y él de repente llegaba y se largaba a correr sin lycra, en esos tiempos no existía. And there was this little shed, little hut with 6 or 5 guardaparques. He was one of the criminals Y too. llegaba a esta pequeña chocita donde habían 5 o 6 guardaparques y apuntó Yeah. para allá y dijo, él es uno de los criminales. Soy solo un mensajero. There's another one who led me on to criminal activity. Que hizo actividad criminal. So when I was down there once, does this work? Yeah, sí, okay. sí. When I was down there once, there was actually a tourista, the first one I'd seen in months, Y una vez se encontró con un turista, primero un turista en meses, Chinese, chino, and spoke Spanish, y hablaba español. as they would. Porque por supuesto que hablaba español. It was the start of the invasion. Era el principio de la invasión. And so I asked her to tell these criminals that I thought they had one of the best jobs in the world. Entonces él les dijo a ellos, a los guardaparques, a estos criminales, dijo, que ellos tenían el mejor trabajo en el mundo. Then I went back to climbing on a Campo de Hielo and in those mountains. Y volvió a escalar el campo de hielo y las montañas. And after a couple more months of privation but healthy living, Y with después, no criminal intent, y después de un par de meses, bueno, que estaba ahí explorando sin intereses criminales. we finished the expedition. There were 4 of us on this expedition. We finished the expedition. We went down to the criminals' headquarters, Entonces eran 4 personas, terminaron su expedición y fueron a los cuarteles criminales. and they loaded up all our equipment, all our stuff, all our climbing equipment was all loaded up on a camioneta, ready to return to England. Entonces cargaron todas las cosas y estaba todo listo, cargado en una camioneta, listo para irse a Inglaterra de vuelta. And then one of the criminals came out Y uno de los criminales vino and said, "You've got a job." y me dijo, tienes un trabajo. But I didn't understand. Pero no entendía. So after a lot of explanation, we understood I had said they had the best job in the world. So they'd asked the head of the national park at the time and this criminal here. And he said, yeah, you get a job. Oh, and René, what was the thing about $1,000 $1,000 cada mes? Que bueno, que antes de eso, que como él había dicho que tenían el mejor trabajo en el mundo, los guardaparques habían hablado con la administración del parque para ver si le podían ofrecer un trabajo. Y ahora le estaba preguntando a René qué es eso de los 1,000 pesos, si es que se acuerda. 1,000 pesos, no, $1,000, $1,000 cada mes. Can you explain? Explicar? Si puede ver. Eran $100 en alimentación y alojamiento y los $900 en paisaje. I was más pobre después trabajando. And everybody got into the camioneta to go to England. And I thought, I mean, nobody spoke a word of English. I did not speak one word of Spanish. Entonces todos se subieron a la camioneta y el problema es que, claro, nadie hablaba inglés y él no hablaba una palabra de español. And I thought, Pensé, and I went and took my mochila off the camioneta, y sacó la mochila de la camioneta, waved goodbye to my friends, y dijo adiós a sus amigos, and it was the best decision I've made in my life. y ha sido la mejor decisión que he hecho en mi vida. And I'm still with the criminals. Y aquí-
Thank you. Muchas gracias, John. Sí, no, Siguiendo con el resto, ahora vamos a invitar a la gente que participó en la prospección del área para hacer el sendero. Y aunque ya lo sabía, por ejemplo, está Jorge aquí, que era un hombre que trabajó mucho antes al Grey, en la primera parte del sendero, que era entre y Puyete Grey. Así que me alegro de tenerte, hacía muchos años que no te veías, así que bienvenido. Las prospecciones para hacer este sendero lo comenzamos a hacer a mediados de marzo, de marzo, parece, sí, de marzo. Así que la primera persona que salió a prospeccionar el área fue Nestalí Zambrano. Así que voy a pedirle a Talí, por favor, explica lo que hiciste en esa salida. Ahí les dejé el mapita por si quieren ir explicando. La idea es que, claro, indique dónde estuviste tú. Bueno, la verdad que es un honor poder exponer esto después de 50 años. La verdad que en ese tiempo, como yo venía de otra región, yo vine de la región de la Araucanía, del Parque Nacional Villarrica, a trabajar a Torre del Paine, porque de ahí vino Alejandro Sepúlveda, que fue el primer administrador que hubo en Torre del Paine. Y en ese entonces, cuando llegué a Magallanes, siempre la idea de don Alejandro Sepúlveda era crear un circuito para rodear el Paine. Siempre se pensó en eso. Y las prospecciones que hacían generalmente Oscar, Pepe Alarcón, incluso hacia el Grey, como John Garner había llegado antes, que me había tocado a mí llevarlo en ese tiempo en un bote, como yo era uno de los criminales que habíamos en ese momento, cuando llegó cargado con un montón de cosas, yo pasé a ser el criminal porque tuve que llevarle por lo menos unas 5 toneladas de equipo que traía él, donde iban a hacer el escalamiento en el campo de hielo sur. Y no tenían cómo llevar sus cosas ellos hacia adentro porque tenían que llevarlo en mochila. Tenían el físico, pero eran demasiados los equipos que tenían. Y los equipos que teníamos nosotros en ese tiempo, perdonen lo que voy a relatar un poco, cómo se inició eso, porque también es importante. No teníamos nosotros en el Paine equipos de los que hay hoy día. Teníamos un bote de 5 o 6 metros con un motor fuera de borda, 2 botes eran con motores fuera de borda de 8 HP, y navegábamos en el lago Pehue. Entonces en eso le llevé las cosas a John, al refugio Pehue, que es hoy día Paine Grande. Y ellos se fueron a hacer su ascenso que tenían que hacer en el Grey. Y de ahí, conversando con todos nosotros, siempre el sueño era crear un circuito senderos, crear senderos. Más que nada era ordenar, porque senderos había por todos lados en el Paine, de los ovejeros, de los animales, entonces senderos había mucho y era fácil perderse. Entonces la labor nuestra era trazar senderos, que es lo que hay hoy día, seleccionar los mejores y lo que presentaba mejores condiciones para la labor que íbamos a hacer nosotros. Entonces eso, John, Oscar, Pepe Alarcón, todos los que estaban en ese sector, ellos decidieron un paso por el del Grey hacia el Valle Olvidado, que está por la orilla del Grey. Y John dice que él, escalando en el campo de hielo, vio que había un paso hacia Dixon. Entonces me comentó un día y yo le dije, yo estaba en Laguna Azul, le dije, vamos a verlo. Y empezamos todos en una reunión, dijimos, ya se va a ver, ya se había decidido en la administración que se quería hacer el circuito y lo fuimos a ver. Programamos. John se fue a Laguna Amarga, fuimos a caballo y orillamos el río Paine por el lado derecho y cruzamos en la Victorina hacia el lado izquierdo, que es acá, en los sectores, me falta un puntero, celular y al menos, pero que es Laguna Amarga, falta un puntero,
de Laguna Larga y yo estaba acá en Laguna Azul. De ahí me vine a encontrar a John y nos fuimos por aquí, hacia el Grey, hacia el Dixon, perdón, y aquí en donde dice Cerón más abajo, había un pado. ¿Por qué dice Cerón? Allá. Sí, Cerón, al frente había un paso de que usaban los ganaderos para donde se cruzaba con caballos. Los ríos también, que hay que hacer presente, no eran tan crecidos en ese tiempo como están hoy día, porque después del deshielo grande que hubo el 80 y tanto, ya ahí aumentó totalmente el caudal de este río, que ya no se podía cruzar abajo como se hacía antes. Nosotros cruzamos ahí y nos fuimos donde dice Colirón. Al lado había un rancho de piedra, nosotros fuimos a caballo y dormimos ahí una noche. El rancho de piedra se llamaba porque era un rancho antiguo que había, y hubo un derrumbe desde el Paine hacia abajo y tapó ese refugio y quedó un camarote ahí, y nosotros llevábamos carpa y dormimos afuera. Y de ahí seguimos hacia adentro, dormimos esa noche ahí, había corrales y todo. Seguimos por el lado izquierdo del río hasta Dixon, a caballo. Y de Dixon, de ahí, el ayudante que tenía yo en esos tiempos, Mario Mayorga, me trajo los caballos de vuelta, no, se quedó en Dixon, y nosotros subimos por orillando el río Perros, que subimos hacia el paso, hacia acá. Y ese sector, vinimos por el lado izquierdo, había huellas también donde uno caminaba libremente, porque el arroyo de caballos, de animales, de vacunos y todo, los senderos, habían 4 o 5 senderos que llegaban al final igual al lago Paine, que era en ese tiempo, que después se le puso Perros por el mismo río. Y en ese tiempo nosotros subimos, salimos a las 8 de la mañana, caminando con John, hacia el Grey. De las 8 de la mañana caminamos 7 horas y llegamos al campamento, al Valle Olvidado, a este lado. Más arriba. Ahí. Ya, de aquí caminamos en 7 horas todo esto, y aquí bajamos en una grieta, en una cárcava, como el escalador. Yo era un conejillo de India, así que lo seguía todo. Bajamos por una grieta y llegamos a las 3 de la tarde. Salimos a las 8, a las 3 de la tarde estábamos en el Valle Olvidado. Y dijimos, hay paso. Afortunadamente, yo tengo escrito en mi cuaderno las horas, el tiempo de caminata y todo. Tengo las memorias desde 1975 hasta 1977, día por día. Y tengo la hora cuando salimos, cuando caminamos, qué es lo que había. Y al final de esa vuelta tengo unas conclusiones que saqué después del viaje, que hoy día son como 7. Las 7 se han hecho realidad. Y eso. Un recuerdo que yo me siento muy orgulloso de haberlo hecho, y que yo me haya dado la oportunidad de hacerlo, porque en ese tiempo se hizo porque él tenía un tremendo equipo de escalamiento, con zapatos, seguridad, equipo de todo tipo, y yo iba con zapatos bata, un jean, una boina y una parca que se usa en la ciudad. Entonces, si pasó el conejillo, que iba con el mínimo de ropa, podía pasar cualquier ciudadano. Así que fuimos y volvimos, y pasaron unos días y lo conversaron en la administración, y después, como antes de abril, fue René Cifuentes, que era el jefe de guardaparque, Oscar y John Garner, y hicieron el circuito completo hasta el día. ¿En qué mes del año fue eso? En marzo, el 14 de marzo, partimos nosotros de Laguna Larga, el 15 cruzamos, no, el 14 cruzamos, lo tengo en el cuaderno, no me acuerdo exactamente, pero es en marzo. Y ellos fueron días antes de Semana Santa, que también tengo anotado las fechas que fueron, que ese año, o si uno lo piensa bien, fue un año privilegiado, porque el hecho de que se haya hecho en esa fecha, y han habido problemas de cruce ahora de nevadas y todo distinto. Y en el paso, que es lo que digo yo, cuando nosotros cruzamos, no era fácil cruzarlo con ropa común y corriente, porque había un planchón de hielo que cruzaba de lado a lado donde se hace el voladero, justo donde fallecieron esas personas, que hubo una ventisca de nieve y se llena y la nieve sube más de 1 metro. ¿Por qué? Porque ahora está vacío eso. Antes no, antes había hielo, y aunque nevara uno pasaba encima.
Pero ahora en un vacío se hace un hoyo, y si uno le pilla una nevada saliendo de Perro para llegar al paso, cuando llega a paso ya va con la nieve a la cintura. Y eso fácilmente el viento la traslada y todo, entonces las condiciones son distintas del clima hoy día y el reposo. Entonces nosotros fuimos al otro lado, como digo, y nos llevábamos mucho equipaje, porque John, según él, comía poco. En la expedición que andaba tenía como 300 kilos de comida. Fuimos para allá, llevábamos el saco de dormir y unas cuantas prendas de ropa, y dormimos allá y volvimos a las 8 de la mañana otra vez, y a las 3 de la tarde estábamos en Dixon. Y ese fue el viaje, digamos, como exploratorio de ese sector. Y la otra parte, que la habían hecho ellos del Grey hacia adentro, hacia el Valle Olvidado, que él era habitual, lo hacían con las cosas porque ellos tuvieron un campamento. Entonces lo conocían y ya se dio por hecho de que se podía hacer el sendero. Y ahí empezaron ellos a trabajar en la construcción del sendero. Pero como digo, yo realmente pienso de que fue una oportunidad que nos dio él con los conocimientos montaña, porque una persona común y corriente no lo hubiera hecho. Y también fuimos desde Dixon, porque la idea era pasar acá atrás. Esto sale muy nevado. Nosotros estábamos acá en Dixon, y aquí hay un valle, y hay un río que se llama, hoy día le dicen río del oro, y era río del oro el tonto, que estuvo sacando oro años atrás cuando hubo colonizadores ahí. Uno camina por el río hacia el fondo y hay una caverna así, como la entrada a un anfiteatro, donde estuvo sacando oro, y uno mira en todo el río abajo el oro perla. Está lleno de perlas. Y después lo inscribieron, el topógrafo de CONAF esos años, Carlos Gómez, él lo inscribió como el río de Loros. Y no es que sea el río del oro, porque incluso está la evidencia ahí. Y nosotros fuimos a ver con John porque él también había visto del otro lado, y por la orilla de este lago, que hay aquí, el lago escondido, y como él estaba aquí habían caminado hacia adentro y que había paso por acá. Y aquí bajábamos y aquí parte el río del oro, pero aquí hay una acantilado muy fuerte. ¿Cuál era la idea? De cruzar por ahí y hacer el sendero que decían que era más plano. Y no había que hacer este paso que lo veían peligroso. Pero nos resultó por la pared, porque en la pared había que usar cuerdas de escalamiento, y además a la orilla del lago que había hielo, ahí se ve en la foto, ¿cierto? Y por este otro lado era que... Esas fueron las conclusiones que sacamos en ese viaje en ese entonces. Esas cosas también las tengo escritas para la memoria futura, incluso en el parque del Centro de Información dejé el fotocopia del cuaderno de ese entonces, de todas las cosas que se sugerían. Y afortunadamente hoy día está hecho todo eso, y como digo, fue un equipo de los criminales que habíamos en ese tiempo, que se hizo, digamos, el trabajo con gran esfuerzo y que hoy día pueden disfrutar. Y además, como dice René también, a nosotros también nos pagaban el 50% en efectivo y el resto en paisaje. Y después de como de 5 años nos empezaron a dar uniforme. Antes nos daban una barca y una boina. Una boina y zapatos no nos daban. No nos daban en ese entonces. Y eso tuvimos como 5 años hasta que salió, ¿cierto?, el uniforme del guardador. No sé qué pasa. Gracias. Gracias, John. La siguiente salida me correspondió a mí, pero elegimos la parte más fácil, acompañando a John. Así que lo que hicimos en ese tiempo, desde la Funamarca nos metimos en las torres, y pues llegamos hasta el lago, este lago Norte, y llegamos al italiano, del italiano nos metimos al británico, del británico salimos y llegamos a Pudeco. Ese fue el recorrido que nosotros hicimos, lo hicimos a caballo incluso. Así que esa fue la segunda salida, fueron 5 días de prospección, porque llevamos caballo y después teníamos que caminar porque era
el valle olvidado y el ascenso son muy duros. Así que llegamos hasta el campamento japonés, todo ese tipo de cosas. Así que esa fue la segunda salida. La tercera fue con los amigos de estos momentos, no sé quién está, con el amigo Pepe Alarcón, que está fallecido, Horacio Borcoleo, que está fallecido, que era del norte, John y yo, por 3 días, y nos prospectamos esta zona, toda esta zona que ya, como contaba antes Jorge Barría, ellos habían trabajado en el sendero el año anterior, que se había entregado con el personal de obra del parque. 74. Así que esa es la tercera salida, y la cuarta voy a invitar a René. René, con sus zapatos de seguridad, vamos a pasar por acá, para explicar todo el sendero. Nosotros definimos al final con René, supongo que tenía orden del jefe, de don Alejandro Sepúlveda, así que fue la última prospección que hicimos. Por favor, René. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Hola a todos. John, bueno, me da mucho gusto, la verdad, que estamos en esta instancia conmemorando los 50 años de la apertura de este sendero y los 50 años en que se ha perpetuado el nombre de John Gardner, quien fue, nos instó, nos motivó y nos empujó a hacer todas estas prospecciones. Yo llegué a Torres del Paine, bueno, este año también yo estoy cumpliendo 50 años con AFRI, pero irme. Creo que es más que suficiente. Cuando uno mira hacia atrás, yo llegué el 1 de abril del año 76 a Torres del Paine como jefe de guardaparque, para incorporarme a un equipo de formación, ¿cierto?, de guardaparques y un equipo multidisciplinario también de profesionales que estaba abordando la implementación del primer plan de manejo que elaboró la FAO para manejar el Parque Nacional Torres del Paine. Y obviamente ese plan de manejo tenía una serie de objetivos, lineamientos estratégicos, y uno del programa de protección era, así en grandes rasgos, proteger al parque del público y proteger al público del parque. Por lo tanto, había que empezar a buscar la forma de acceder a ciertos lugares y también dar seguridad a las personas que se iban a desplazar por esos sectores. Cuando yo llego a Torres del Paine, inicialmente el director regional me dice 1 mes a prueba. Bueno, es imposible, no alcanzo a conocer el parque, por lo menos 6 meses, ya, 6 meses. Han pasado 50 años. Bueno, y obviamente me encuentro, cuando llego ya estaba este grupo de guardaparques liderados por John, que recién se había quedado, estaban ya haciendo estas excursiones, estas expediciones, y era la oportunidad que yo también pudiese incorporarme a una de estas excursiones para conocer el parque, que era mi primera motivación y principal objetivo. Y bueno, me incorporo, como dice Oscar, no teníamos equipo de montaña. El único que tenía un excelente equipo de montaña era John. John le miraba sus zapatos, su parca de plumas, su mochila, su equipo, su saco de dormir. Y nosotros, yo llegué con zapatos de seguridad, es cierto, su punta de acero, una mochila que era muy incómoda y no entraba nada, saco de dormir de mota, muy pesados, nada de campamento. Pero me motivó la seguridad que yo iba a encontrar con un escalador profesional. Entonces, eso me da seguridad, pero tenía mucho temor con el equipo que yo contaba, iba a poder hacer todo el circuito, porque el plan era partir desde Laguna Azul a caballo hasta Dixon. Ahí pasamos la primera noche, Juan Toro nos fue a dejar con caballo, y ahí comenzó la caminata desde Dixon, ¿cierto?, hasta Perros. Hasta ahí era relativamente fácil. De Perros hacia El Paso, no, ahí se complicó porque había que ir caminando entre las matorrales, entre el bosque aparragado, no pasaban las mochilas, nos enredábamos, nos caíamos, escuchábamos
improperios que yo iba adelante lanzaba tratando de bajar con su peso y con su fuerza, lográbamos avanzar y aquí al paso yo ya mis pies no los aguantaba. Los dedos, los pies obviamente con el zapato punta de acero. Te corrijo que de la UNASUR te llevé yo porque Juan Toro no estaba ahí. Sorry. Tienes razón. Talí no nos puede dejar. Talí que había medio caballo, pero no me acuerdo. Y ahí había que bajar obviamente hasta el glaciar, entrar al Valle Olvidado y ahí pernoctar. ¿Bien? Así que fue muy difícil, muy pesado. Y después obviamente hacer todo el recorrido desde Valle Olvidado hasta Udeto, ¿cierto? Que era donde estaba en ese tiempo la administración, que era aquí al Salto Grande. Todo ese recorrido hasta acá donde ahí estaba la administración, ahí estaban los bandidos. Ahí estábamos los bandidos, que era en la casa, digamos, del tiempo del Servicio Agrícola y Ganadero. Y ahí pues no estábamos todos. Yo cuando llegué ni siquiera tenía acceso a una habitación ni a una cama, porque éramos tantos que nos acomodábamos en los espacios que había. Después nos cambiamos a la casa que se quemó en la Angostura. Ahí se estableció la guardería ya, y ahí ya contaba con una pieza para yo poder dormir, digamos. Fue una experiencia realmente increíble, espectacular. Creo que después de la primera excursión que hizo Oscar con John, fueron los primeros circuitos la U, ¿cierto? Completos, que se hicieron por parte de personas normales, sin que sean escaladores. También tenía mi diario de viaje, tomé muchas notas, tomé muchas fotografías, que lamentablemente se perdieron cuando se quemó la administración del Parque Nacional Torres del Paine, en el año 82, siendo yo administrador del parque, estando en Punta Arenas. Un incendio consumió toda la casa de administración. Ahí perdí todo lo que yo tenía para trabajar, o sea, fotografías, diapositivas, libros, ¿cierto? Y todas las notas de viaje, de todas las excursiones que hicimos en ese periodo en el país. Obviamente me siento orgulloso de estar 50 años en la CONAF, de haber sido parte de ese equipo, con mucha motivación, muy jóvenes, pero con mucho compromiso, con vocación y sin muchos recursos. Realizamos, ¿cierto?, una serie de actividades que hoy día se recuerdan. Gracias, Oscar. Gracias, John. Gracias, David. Muchas gracias, René. Supongo que ya están sanos de dedos de esta caminata. Ahora, bueno, ustedes ven cuál es el circuito. Cuando hablamos nosotros del circuito Cordillera Paine, que corresponde todo lo que estamos con este alfilete, con esta marca. Ese es el circuito de nosotros, lo que al final la dirección del parque, en este caso el administrador, don Alejandro Sepúlveda y René, decidieron que las primeras marcas y construcciones, yo era encargado del sector, entonces tuve que hacerlo yo. Me dijeron, ya tú vas con él era un guardaparque voluntario, entonces fui con él. Comenzamos, estuvimos 3 meses tratando de marcar el lugar, colocando cintas, colocando pintura, cortando árboles, colocando rocas sobre otras rocas, y nos tomó, como digo, 2 meses y medio, 3, con bajadas cortitas más o menos, ¿cuánto se llama? A Puerto Natales, para abastecernos especialmente de poroto y luche que daba ese tiempo la mano. Así que eso es más o menos el circuito, que se toma 8 días. Es lo que vamos a hacer ahora como celebración para estos 50 años. ¿Qué otra cosa del circuito? Quiero dejar a John también para volver a escuchar su voz y su ayuda.
él, como decía René, como decía Talí, sin él a lo mejor no lo íbamos a hacer. Y lo que me faltó es que el paso John Garner, yo le puse paso John Garner dentro de mi informe que hice llegar mi memorándum a mi jefe, que era René. Entonces propuse que fuera paso John Garner. ¿Por qué? Porque resulta de que él se acostumbró a la comida, a la poca comida que nos daban, y no podía creer yo que él no recibía nada, o sea, él no cobraba nada. Entonces, en agradecimiento a eso, propuse a René, que era el administrador de ese entonces, don Alejandro, que el circuito, o sea, la parte más difícil del sendero podría llamarse Paso Yongán. Y lo aceptaron sin problema. Así que agradecido René, agradecido al administrador. Así funcionó. Entonces, ahora dejemos a John que si hay algún detalle, que por favor haga las correcciones. If you want to make any further comments or corrections about the story. I've no idea. But should we tell them about the stories and the correction? Like how you heard today that the story must be true because you heard Oh, it. yeah. So, I don't know if you want to. Yeah, sure. Well, Sure. some of you might have read some books by an American author of some time ago called Mark Twain. Yeah, sí, seguramente algunos de ustedes han leído libros de un autor llamado Mark Twain. Mark Twain had some good phrases. And one of his phrases was that the worst thing for a good story is an eyewitness. Mark Twain tenía muy buenas frases en sus libros y una que él recuerda es que To spoil the worst thing for a story. la peor cosa que puedes hacerle una buena historia es que tenga testigos. But this morning, you had a revelation, no? Yeah. When he heard exactly the same story Tengo una revelación en la mañana, sí. for fourth time, four different people. Aclaración pequeña. Hay una historia que seguramente yo puedo compartir ahora, que él la ha contado varias veces, pero resulta que después de que él la contó, la hemos escuchado al menos 3 o 4 veces de distintas personas, contadas exactamente de la misma forma. Y eso valida que la historia efectivamente ocurrió. And this story centers round when I was teaching them mountaineering skills. Y esta historia ocurrió cuando él les estaba enseñando habilidades de montaña en el guardaparque. The trouble was, to make this system work, this is how to cross a river with a big current. So I was trying to teach them so we didn't drown anybody. And the problem was, I didn't speak Spanish and they didn't understand English. Entonces el ejercicio se trataba de cómo enseñarle a los guardaparques a cruzar corrientes fuertes en un río. Pero el problema era que él no hablaba inglés, o sea, no hablaba español. Y los guardaparques no entendían inglés. So this complicated system Así que teníamos un sistema complicado. involves a rope Incluye una cuerda to get a group of people from one side of the river to the other. para cruzar la gente de un lado del río hacia el otro. So, the first and the biggest person, Jose Alarcon in this situation, he goes first with a rope tied from him to the bank. Entonces, al principio, primero mandan a la persona más grande, que en ese caso era José Alarcón. Entonces, él iba con una cuerda amarrada que quedaba en el lado del río donde salió. So he has a pole, pala, and he works his way across the current. And if he falls in, the person who's holding the rope holds it tight, and the body goes down the river and comes to the bank, wet but alive. Entonces, la idea es que tenemos esta persona que va cruzando. Si por algún motivo esa persona se cae y se lo lleva al río, las personas que están atrás tienen que sujetar la cuerda, de modo que haga como un péndulo, digamos que va cruzando, agarran y hace un péndulo y choca contra la misma orilla donde salió. Y termina mojado pero vivo. Yeah.
Stage. You should say, where did you do this? I think it's Oh. important. Oh, yeah. To make them concentrate, because remember, they're criminales, okay? Recuerden que So- son criminales, entonces para que se concentren, We decided to do this practice above Salto Grande. entonces para que se concentren, decidieron hacer la práctica en Salto Grande, justo arriba de Salto Grande. So, stage one, we've now got one person on the other side. So we now have a rope that goes across, okay? Ya, entonces primera etapa pasada, tenemos una persona al otro lado del río, entonces tenemos una persona a este lado del río, tenemos al otro grupo de guardaparques al otro lado del río y hay una cuerda que cruza de un lado al otro. So it's time for number two. Número 2. Number two ties onto the rope, Segunda persona se ata a la cuerda and the person on this side of the river first keeps the rope tight. y la persona que está, digamos, si parten desde el lado derecho, los de este lado mantienen la cuerda tensa mientras la otra persona cruza, Until person number two reaches the middle of the river. hasta que la segunda persona llega hasta la mitad del río. At this point, the idea is the person, Jose Alarcon, on the other side, takes over the rope and pulls it tight, and this person lets it go loose. En ese punto se supone que la persona que está al otro lado, que en este caso es José Alarcón, tiene que apretar, ¿cierto? Que tiene que tirar fuerte de la cuerda, mantenerla fija, y los que están al otro lado van soltando la cuerda. Now this is where it all goes wrong. Y aquí es donde sale todo mal. So the smallest guardaparque gets to the middle El guardaparque más pequeño llega al medio and goes into the water. y llega y se mete al agua, se cae al agua. So remember, the idea is the person on this side keeps the rope tight, the person on the other side lets it go. Entonces, recuerden que la idea es que uno sujeta fuerte y el otro suelta, ¿cierto? O sea que se haga el tema del péndulo para que llegue al otro. As soon as he went in the water, they both panicked and pulled the rope tight. So the guardaparque went under the water. Entonces, cuando vieron que se cayó, los dos lados entraron en pánico y los dos tiraron la cuerda. Y lo que hace eso es que empuja a la persona que está amarrada a la cuerda en contra de la corriente y hace que se hunda. So then they both panicked and they both let go. Entonces, después los dos se entran en pánico y sueltan. And this next bit of the story, they always tell the same, huh? Y en la siguiente parte es la que todo el mundo, cuando cuentan esta historia, todo el mundo la cuenta exactamente igual. I thought I'd lose my 100 pesos or dollars a month Pensé que iba a perder mis 100 y tantos dólares al mes if I drowned a guardaparque. si ahogaba un guardaparque. So I thought I'm going to have to get wet. Así que voy a tener que mojarme. So I jumped in the river, Así que salta en el río. and how does it go? Oh, hola, Juan Toro. Same story every time. Todos han contado esa historia. El guardaparque que estaba pasando era Juan Toro. Seguramente muchos de acá lo conocen. El guardaparque más antiguo del parque. Actualmente está en Laguna Azul. Pero todas las personas que han contado la historia hacen la misma mímica de John, que va y agarra y lo levanta y lo mira. Last story. Ricardo, solo para complementar, esta es una de las historias, porque el aporte de John al parque no fue solo en este circuito. Su trabajo además consistió en capacitarnos a los guardaparques en eso, cruzar ríos correntosos, rescate, búsqueda y rescate de personas, que también hay una historia ahí muy importante, y escalada, digamos, y descenso, digamos, en rapel. Y las Su trabajo Y las ruedas. casi nos mataba también ahí porque nos llevó, teníamos que subir una chimenea sin línea de vida, sin seguridad. Teníamos que subir trepando, firmándonos las piernas y la espalda. ¿Ya? Alto, y arriba simulaba que estábamos filmando un compañero que estaba escalando libre y se caía. Entonces teníamos que sostener a ese compañero que se caía al vacío, y lo que él hacía, tenía los neumáticos amarrados a la soga, lanzaba al vacío los neumáticos en la soga, y nosotros teníamos que sostenerlos con caída libre. Y obviamente el peso y la velocidad de la distancia era un tirón que no aguantábamos y lo soltábamos.
y nos retaban, decían, su amigo está muerto. Oiga, él era el criminal entonces. They're saying that because you're the one who almost killed them with the tire, so you're the criminal. They all lived. Están todos vivos. Muchas gracias, John. Y ahora nos corresponde terminar. Me gustaría que le demos un aplauso a todos los guardaparques que tenemos en Para las preguntas voy a colocar el video. Sí. Entonces, acá el 2016, no, 2024, mi hijo me cuida mucho, entonces... Así soy su hijo, por si acaso. Entonces, él me acompañaba y tiene equipo para filmar. Por lo tanto, lo que hizo fue, demoramos mucho, pero al final hizo un trabajo, yo creo que excelente. No es porque sea mi hijo, sino está bueno. Filmaciones que vamos a mostrar ahora un resumen. Ahora, resumen, no tan resumen. A ver. Aló. Ya, un poco para que se hagan la idea. Lo que estaba contando mi papá, la última vez que hicimos la celebración del circuito fue para el 48 aniversario del circuito. Esto fue en el 2024, porque supuestamente el plan que tenían ellos era hacer las celebraciones cada 5 años. Pero resulta que el 2020 calzaba en el año 45 y ese año fue la pandemia. Entonces no se pudo hacer la celebración. Entonces la siguiente celebración que se hizo fue el año 2024, cuando todo se empezó a normalizar ya. Entonces a mí me gusta, como pueden ver, a mí me gusta todo esto de fotografía y video y lo demás. Entonces a mí se me ocurrió, ¿por qué no voy a ir a grabar las cosas que se están haciendo? Así que tengo un montón de material, que dicho sea de paso, mi idea con eso, desde hace, igual ya pasó como 2 años, pero era hacer primero partió con que yo quería hacer, no sé, historia para redes sociales o algo por el estilo. Y después se me ocurrió, oye, ¿por qué no entrevisto a la gente que nos está llevando a caballo, por ejemplo? ¿Por qué no entrevisto a los guardaparques? ¿Por qué no entrevisto a la gente de las torres? ¿Por qué no entrevisto a la gente de Vértice? Y cuento corto, terminé con 2,5 teras de video. Entonces quedé con mucho material. Y al final pasó de, vamos a hacer material para redes sociales, a tal vez voy a hacer un mini documental, a tal vez voy a hacer un documental, y ahora que todo este tiempo que lo estaba armando, ¿sabes qué más? Vamos a hacer una serie documental porque es mucho. Entonces, la idea ahora, bueno, lo que he estado preparando, es que una vez que terminemos esta vuelta del circuito, yo creo que en marzo ya debería estar terminando capítulo 1 porque estoy haciendo como todo un poco al mismo tiempo y hay algunas cosas que tengo, algunos detallitos que tengo que terminar. Pero es más o menos una vuelta al circuito desde mi perspectiva como hijo de mi papá, de Oscar, y acompañándolos a ellos dos en el circuito. Entonces es un poco más casual, es como un estilo blog de, miren, aquí estoy dando la vuelta al circuito, pero agregando también los comentarios de ellos y todas las charlas que hicieron de este mismo estilo en los distintos refugios, que van contando las distintas historias y todas las cosas que se están contando y acá y varias cosas más, porque en cada refugio alguien preguntaba cosas distintas. Así que yo creo que en marzo, una vez que terminemos con todo, eso lo voy a publicar en YouTube porque me interesa que sea como gratuito, libre para todos en realidad. Aquí yo no tengo ningún ánimo de fines de lucro, de nada. Para mí esto es historia familiar desde mi perspectiva. Entonces, en vista de que tener digamos, un documento que te muestre cuál fue la historia del circuito, la relevancia de ello y que al mismo tiempo pueda servir como una especie de guía para quienes quieran hacer el circuito, especialmente ahora que ocurrió la tragedia de la gente que murió, ojalá hacerla de forma consciente y segura. La idea es darle el tiempo que se merece y si ustedes quieren acompañar un poquito en la aventura va a quedar libre en mi canal. Mi canal de YouTube es Ricardo Guineo Garay, mi nombre completo no se ha movido hace años, por si acaso, que no esperen muchas cosas en el canal actualmente, hay un par de cositas de fauna, pero la idea es ir publicando las cosas ahí. Entonces, para esta oportunidad, primero habíamos pensado en hacer una especie de presentación tipo PowerPoint, que es como lo típico, pero se me ocurrió, oye, ¿por qué no agarrar los videos de toda esa vez anterior? Y hice un compilado que es nada más como vistas del viaje completo al circuito que hicimos.
Entonces, para quienes no conozcan el circuito o para que quieran recordar cómo es el circuito, cómo es pasar por el circuito, lo que vamos a ver ahora es la vuelta completa, partiendo desde Central, toda la vuelta pasando por Cerón, por Perro, Dixon, y toda la vuelta de vuelta hasta Central. Dicho eso, como dije al principio, este resumen no es tan resumen, en realidad dura como, creo que son 14 minutos, 15 minutos, entonces en realidad no es tanto como para que ustedes lo miren completo y ya, sino que mi idea personal por lo menos es dejarlo corriendo de fondo, mientras ustedes le pueden hacer la pregunta a ellos dos de qué cosas acerca de lo que se les ocurra del circuito, mientras podemos ver qué cosa es el circuito, ¿ya? Así que eso lo voy a dejar acá, no sé, tengo un par de parlantes prendidos, no sé si tienen batería, vamos a ver. Puede ser. A ver. Vamos a ver. ¿Qué está sonando? Ah, un momento. Ya. Eso es un poquito de musiquita de fondo, vamos viendo el circuito y ahora le paso nuevamente el micrófono para que ustedes le vayan haciendo las preguntas pertinentes. Muchas gracias. Gracias, hijo. Ahora el que quiere hacer preguntas, está John, está René, está Lee, todos los que participamos en el circuito, así que pueden hacer la pregunta que alguien lo va a contestar, si es muy difícil. Señor Natalie, ¿podría explicar un poquito más lo que usted indicó como cambio climático y que afectó el paso arriba y que lo tornó hoy día muy peligroso con los vientos? Algo dijo que eso estaba cubierto de hielo y que los voladeros de nieve juntaban mucha y que probablemente fue una de las cosas que afectó al grupo en diciembre. Que de mi punto de vista, el circuito, lo ideal, digamos, en el sentido de la caminata, debería hacerse hoy día, como es muy masivo el uso del sendero, debería hacerse de Gray a Dixon. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que camina en el sendero, hacer lo que llaman la O, tiene que caminar por lo menos con un mínimo de 15 kilos de peso. Entonces cualquier persona con 15 kilos de peso caminando entre 6 a 7 horas al día es una caminata muy forzada. Y si uno va por la orilla del Grey, uno ve las condiciones climáticas que vienen desde el campo de hielo, ¿cierto? Porque lleva durante todo un día, o un día y medio o dos, depende del ritmo de caminata que lleve, el clima a la vista, lo que viene, porque todas las ventiscas de nieve vienen del campo de hielo, porque ahí pasa el aire, se enfría, ¿cierto?, la precipitación que venga y cae en el paso en forma de nieve. Y antiguamente, como las temperaturas eran más bajas, esa nieve que caía quedaba como hielo. Cuando empezaba a bajar la temperatura en abril, mayo, ¿cierto?, los voladeros que llamamos aquí en Magallanes, que quedan en las partes, las depresiones, en los cerros, se acumulaba atrás y se escarchaba. Entonces después, ¿qué es lo que hace el viento? Empieza a arrastrar la nieve que queda sobre ese hielo. Pero en este caso de acá ahora no hay hielo. Hay pura roca y roca grande, porque lo que se ve en el paso, que lo van a ver ahí ustedes, es como que, imaginemos como un camión que va cargado de roca grande, ¿cierto? Y lo vacío y una tremenda extensión, pura roca grande. Entonces cuando uno camina, no ve dónde camina si hay nieve abajo. Entonces hay torceduras, aquí zafra de tobillo y todo. Y caminar con 50 centímetros de nieve o un metro en contra del viento es mucho más difícil. En cambio, si va en el otro sentido, el viento lo lleva de espalda. Entonces, en último caso, va a caer y va a rodar hacia abajo. Pero en cambio acá, por donde va en este momento, el viento lo tira de espalda sobre la nieve y volverse a parar, y lo que había avanzado rodó como 5 metros más abajo, empieza a avanzar otra vez el viento y vuelve a caer. Y la persona, cuando va llegando a paso, va muy cansada, porque ya lleva 3 o 4 horas caminando de perro hacia arriba. Entonces, pero, ¿qué es lo que pasa? Que todas las personas que hacemos ese tipo de sendero, porque lo hicimos,
lo hacemos buscando emociones. Entonces, cuando uno llega al paso, con todo ese esfuerzo que hace, de repente como que le abren una ventana y ve todo el campo y los hijos. Y esa es la emoción fuerte que recibe una persona. ¿Y cuál es la idea que inicialmente, que yo me acuerdo cuando trabajaba en Guadalajara en el país, en las reuniones que hacíamos, que es lo que se trataba de que... Ahí está, perdón que interrumpa, pero ahí está el paso. Ahí está llegando John al paso, así que ahí para que vean el ambiente. Ahí se ve la roca, ¿no? La roca grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que buscábamos nosotros de que facilite el trabajo del guardaparque para la seguridad del visitante. Entonces se creó el tráfico de ese sendero en un solo sentido. ¿Por qué? Porque es difícil que encontrar a todas las personas. Entonces el guardaparque puede hacerlo en sentido contrario y se va encontrando con todo. Pero si va caminando en el mismo sentido, no lo va a encontrar. Porque va a ir caminando al mismo sentido. Esa es la idea, digamos, eso es lo que le digo yo, que el cambio climático ahora es de una desventaja. ¿Por qué? Porque lo que era hielo antes, en esas depresiones, es nieve, y es nieve blanca. Entonces uno se entierra. Gracias, Talí. Lo que contaba Talí es lo que propusimos o propuse yo en el informe cuando terminamos el circuito. Y se estuvo haciendo hasta el año 1982. Y lamentablemente ese tiempo ocurrió una inundación de todo el caudal del río. Entonces llevó puentes, llevó casas, llevó varias cosas. Y por lo tanto, los turistas ya no les quedaba muy lejos para seguir caminando. Desde el Cudeto no había puente por lo menos, y por el otro lado de administración al lago Pehue, que es muy largo, es una distancia muy grande. Pero dentro de mi informe, el año, como digo, hasta el 82, se estuvo haciendo en ambos sentidos. En el sentido de Grey al Dixon o de Dixon a Grey. Pero la cantidad de gente que llega a Torres del Paine, el 80% a lo menos, o el 90% se basa en Laguna Amarga. Por lo tanto, ahí cambió totalmente el sendero. Y las zonas que da Talí están en un informe que estoy totalmente de acuerdo. Así que, pero el motivo fue de que la inundación se llevó los puentes y el otro lado es muy lejos desde la administración. Sí. Es que acuérdate que antes partía de Laguna Azul. Ah, ya. Sí, sí. Partía de Laguna Azul hasta que se llevó la pasarela. La Claro. pasarela en Dixon, sí. Sí, en la Paloma. Ah, ya, claro. Sí. Pero ese es el motivo, y en este caso también la idea es que hagan sugerencias de cuál sería la recomendación mejor que hubiera para mejorar la seguridad en este sendero. Así que comentarios, por favor. Porque hay que tener presente que al cambiar el sentido del sendero hay que hacer nuevamente campamentos. Campamentos porque si la parte tiene mucha subida, hay que cambiar el campamento. Así que es difícil, muy difícil. Pero las razones, como dice Talí, son esas, como las ponía dentro de mi informe. ¿Por qué dice de cambiar los refugios si el tiempo está calculado de que la persona caminando, ¿cierto? Entre un refugio y otro hay un margen, siempre se vio de que hay un margen de tiempo de la caminata, hay como 3 o 4 horas del horario que tú sales, que es las declaraciones que le da el guardaparque cuando sale del refugio. Pero suponte lo primero que preguntan, ¿cuánto tiempo demora en llegar al otro lado? Y cuando salía gente muy tarde se le decía, señor, usted no puede salir porque no va a alcanzar a llegar al otro refugio. Y si se hace en el otro sentido, de paso a Perros, entonces va a llegar también en el mismo tiempo, incluso en menos tiempo. Pero se compensa a lo mejor en la subida. Hay que tener cuidado porque resulta de que
no sé, Tanita, hablando de... actualmente, por ejemplo, ya están establecidos, la misma gente estableció los lugares donde quedarse. Entonces, hacerlo por... ojalá se hiciera, como digo, es una proposición que nosotros hicimos con John. Así que piensen cómo hacerlo. Como digo, los refugios hay que empezar a cambiar, hay que hacer un puente, hay que hacer varias cosas. Hacer nuevas casas de los guardaparques, a lo mejor, no sé, pero dentro del informe también yo decía exactamente lo mismo. O sea, cuando uno cruza el paso, es más fácil que lo arrastre el viento hacia arriba, y si está muy malo, se queda, hace su campamento en el lugar del bosque. ¿Ya? Esas son las cosas que decíamos en ese momento. Como digo, también el informe que entregué. Si alguien... Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Cifuentes, soy hijo de René Cifuentes, aquí presente. Y quería hacer dos comentarios. El primero tiene que ver con justamente el hecho de que siento que lo que estamos hablando acá y lo que estamos presenciando es básicamente historia vital. Creo que al igual que Ricardo, muchos de quienes de alguna manera estuvimos vinculados a la historia de este parque de alguna forma, crecimos escuchando estas historias, estas narraciones que de alguna manera son súper inspiradoras, que nos hablan del origen de este parque. Y cuando vemos en lo que se ha convertido actualmente, a mí personalmente me queda un poco la sensación de lo necesario que es poder rescatar esa historia. Creo que es tremendamente valorable lo que está haciendo Ricardo, por ejemplo, con los registros audiovisuales. Pero a propósito de que escucho de que tienen sus memorias escritas, ¿cierto? Sus registros, ¿qué ganas de que eso pudiera ser de acceso colectivo, del fondo de acceso público? Que existieran quizás estos libros, esas bitácoras con las historias, con los registros, con cada uno de esos detalles que quizás muchas veces se van olvidando en el tiempo. Y creo que es necesario, porque cuando uno mira también la historia de cómo se forjó el parque, nos da también una perspectiva de cómo se puede abordar esto para el futuro. Y ahí quería comentar con el siguiente, o sea, quería conectar con el siguiente comentario. Justamente el fin de semana recién pasado, junto a mi pareja, a mi sobrino, tuvimos la posibilidad de estar en el parque. Fuimos a hacer el sendero de la base Torres, y una de las cosas que nos impresiona es el flujo de gente, o sea, la cantidad de personas circulando a diario por el interior del parque. Creo que es preocupante, o sea, yo lo digo súper abiertamente, me parece que es preocupante. Y justamente eso abre un poco la pregunta de cuáles son los esfuerzos que se están haciendo por adaptar las condiciones estructurales del parque a este nuevo escenario. En el fondo, claramente, en el momento cuando ustedes hablan de cómo se hizo esto las primeras veces, con ese componente muy místico de precariedad también, ¿cierto? Pero obviamente estamos hablando de otros tiempos, estamos hablando del inicio, de cómo se fue formando todo esto. Pero hoy en día, siendo uno de los parques nacionales más importantes del mundo y con la cantidad de gente que está ingresando y recorriendo estos senderos, creo que es importante dejar abierta la pregunta de cuáles son las adaptaciones y cuáles son las medidas de contención que se van a tomar. Por ejemplo, lo que están conversando ustedes sobre cuál es el sentido correcto del flujo. Y ahí de repente uno lo que echa de menos es que exista quizás mayor inversión, mayor visión por parte del Estado y también de esfuerzos privados, por ponerle sostén a esto, en el fondo que hayan recursos para hacer quizás los estudios pertinentes, porque creo que no basta con una conversación, ¿cierto? Hay que ponerle cabeza a estas cosas, hay que ponerle los recursos necesarios, porque si no, probablemente el impacto que va a existir en el parque puede terminar minando lo que hoy significa para nosotros como región y el patrimonio que es para la humanidad entera en realidad.
Así que eso en realidad era una reflexión, pero creo que es importante problematizar un poquito sobre el futuro del parque. Gracias. Muchas gracias por la... Sí. Perdón. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sonia. No pertenezco a mi familia de turismo. Mi consulta es, como dice el caballero, la afluencia de nuestra gente que sube a Base Torres. He escuchado que en otros parques, han puesto como un tope de personas diarias o quizás cerrar por un tiempo para que, más que cerrar, es como poner un límite de personas, si existe esa posibilidad. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, señor. ¿Alguien más? ¿Quieres hacer un comentario? Yo creo que alguien bueno, no sé si fue sugerencia o si de repente hay algo que se esté hablando acerca de eso actualmente. Porque que yo creo que eso es algo que se ha hablado en muchas oportunidades. Por ahí, entonces, por eso si hay alguien de CONAF que conozca la situación, no sé si se está tomando... La pelota para René. Hoy día somos del área de incendios forestales. Los colegas incientan, pero son colegas míos del área de incendios. Si bien es cierto, somos de CONAF, pero la CONAF igual está compartamentalizada, digamos, en distintos departamentos. Hay un departamento de áreas protegidas que administra parte de la cuestión de los monumentos y nosotros manejamos, gestionamos la prevención y la protección contra incendios forestales. Yo no me puedo pronunciar cuál o cómo, digamos, el manejo del parque ahora. Sí, pero de todas maneras voy a decirle, señora, de que eso es una muy buena idea y se está planteando desde muchos años. Porque cuando uno va a Torres Paine, a la base de la torre, hay que esperar a lo menos 15 minutos porque pase un cordón de gente, mucha gente, y se demora mucho. Por eso que digo, los horarios de un campamento a otro va a variar totalmente en la actualidad. Varía. ¿Alguien más? No, era para reafirmar lo que decía Pablo. ¿Qué posibilidades tenéis que tú puedas publicarlo? Porque eso no puede perderse. Sí, o sea, que lo que pasa es que la información que yo tengo, que era un trabajo, cierto, que hacíamos todos los guardaparques en ese tiempo, que como decía Ronnie Cifuentes, nosotros mensualmente hacíamos informes. Y esos informes se quemaron en el incendio. Todos los guardaparques los teníamos y afortunadamente el mío todavía está, y yo lo tengo hasta el 77 y lo pasé para la administración del parque y sacaron fotocopias de ahí. Entonces ellos lo utilizan para ir estableciendo fechas, por ejemplo, trazado el camino de Laguna Amarga, de Cañadón Macho, por ejemplo, cuando se inició el de Laguna Azul, de Laguna de los Cisnes, Laguna Amarga, por el interior, todo eso está con fecha, cuándo se partió con los trabajos y cómo se desarrolló. Y eso está escrito en mi memoria hasta ahí, y está disponible, pero lo ideal sería que se publique y que vaya en beneficio de la comunidad, que no lo tome una persona y no lo empiece a utilizar como propiedad privada. Porque aquí lo que queremos nosotros es de ponerlo, digamos, al público que sirva, que no sea el fin de lucro. ¿Sí? Y como digo, mi cuaderno varias veces me han dicho que quieren hacer un libro, periodista, la misma periodista de CONAF, que solicitó los fondos, nunca lo hizo, después otra periodista también, y hasta la fecha lo tengo ahí, y el día que me muera me va a quedar como el equipo del parque. Sí, va a ser donado al parque y ya ellos tienen la fotocopia, van a tener el original. Pero no es algo, digamos, que sea todo lo que yo escribí en esos 3 años que sirve, porque hay memoria. A lo mejor se lleva tu memoria y van a hacer algo por eso. Sí. Como dice Talí, para mí, para hacer los libros que publicamos nosotros, también tengo bolsas, 3 bolsas con mucha documentación, y de ahí saqué para entregar en uno de mis libros, o de nuestros libros, información sobre eso.
Así que hay parte, por ejemplo, la foto de René, están en Crónica. En varias partes yo tengo literatura y fotos que trato de publicarlo en los libros que nosotros hacemos. ¿Alguien más? Que esa responsabilidad de la CONAF tratar de armar la historia y que le pregunte a gente que realmente sepa. Porque de repente uno como viejo mira un comentario que hagan y lo... Agarrar el cuello. Sí, que se asesore sabiendo que estaba un montón de viejos acá. Por ejemplo, yo cuando partí por 74, yo me contrató la CONAF porque yo tenía caballo. La CONAF me siempre me dedican recursos. Y partimos nosotros con don Alejandro, Víctor Hugo, Sergio Guayama. Esas cosas que partimos se pierden porque tú escuchas cosas que una persona que tú jamás no viste. Si no, por ejemplo, en el último libro que yo sé que sacó mi hijo conmigo, el 2024, y tenemos la segunda edición, y ahora, que son 20 libros solamente, para personas que normalmente nos ayudan mucho. ¿Ya? Por ejemplo, en la torre, la familia Cruzarnois son súper bien con nosotros desde que estamos celebrando los aniversarios. Ellos nos ponen hotel, vehículo, comida, lo mismo, los refugios vértices y todas esas cosas. Entonces nosotros, yo dentro de los libros siempre coloco información, incluso fotos tuyas, ahí en el último libro. ¿Ya? Y porque, claro, porque nadie o muy pocas personas te nombran que hiciste un montón de cosas. Traer la carne de Laguna Amarga ese tiempo, cuando casi carneaba Laguna Amarga y nosotros estábamos en Pudeto, y eso lo hacías tú. Yo fui el primer transportista. Claro. Emigré a Laguna Amarga de la carne. Aquí me van a acusar de copuchento, pero por ahí anda una foto de Dalí en el bote, ¿no? Cuando que le iba a compartir las cosas de John, las cosas. ¿Te puedes levantar, por favor? Eso está en el último libro. Tranquilo. Era. Pasado. La foto. Sí, no, yo lo tengo igual publicada, esa de la que tiene el caballero ahí, de Dalí, está con su bote, es cuando recibió a John, con el bote de madera que contaba él. Sí. Parece que no hay más preguntas. Felicitaciones. Muchas gracias. La siguiente cosa que nos propusimos hacer, gracias a don Luis de la Torre, en 2024, y ahora está ofreciéndole un cóctel al lado de... Así que un aplauso para don, porque no hay mucha gente que lo haga. Entonces, eso sería para eso. Pasemos para el lado.